Yo he tenido por ahí la oportunidad de leer muchos testimonios de que cuando los muchachos se subían a botear, es decir, a pedir dinero, pues, a los camiones o maestros trolebuses, o no sé cómo sean en el DF, la gente les apoyaba. Fíjense que en mi caso fui jefe de brigada hasta el normal superior. A la normal superior asistían profesoras jovencitas y algunas muy guapitas. Entonces iban a brigar a los autobuses urbanos y foráneos. No les miento, pero de aquel entonces entraban de cooperaciones del boteo 12 a 15 mil pesos diarios, que nosotros le hacíamos llegar para propaganda al Consejo Nacional de Huelga, por medio de Enrique Ávila Carrillo, alias el Vikingo, y también Jesús Martín del Campo, que fueron representantes nuestros ante el CNH, Consejo Nacional de Huelga. A mí nada me importa destacar, a propósito de las repercusiones. Estaban por decidir en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, si este año le otorgan al ingeniero Javier Barros Sierra la presea Belisario Domínguez, post-mortem, claro, por el papel que jugó en la defensa de la autonomía universitaria. Era rector, hay que recordar que era el rector de la universidad. Y un gran rector. Sí. Javier. Un gran rector. El 1 de agosto, en una marcha que se hace de CEU hacia afuera, llega a Félix Cuevas, regresa otra vez a CEU, ahí en el mitin, pronuncia Barros Sierra unas palabras proféticas. Dice más o menos así, de fuerza, que no era exagerado decir que en esas jornadas se luchaba no solamente por los destinos de la UNAM y del Politécnico, sino por los más caros intereses de la patria. Y tenía razón, ¿sí? La reforma política que se habla, el hecho de que se vio un cambio distintísimo en las formas organizativas estudiantiles. En la Normal Superior, por ejemplo, hay un comité ejecutivo que le ponían los charros sindicales. Formamos comités de lucha y adiós el charro sindical. Pero, a ver, Armando, pero Sí, hay un sector sí, que es cooptado por el Aquí, Estado. por eso, aquí yo lo que decía, que es algo muy importante. Y bueno, Para suponemos que empezar ya en el desde- ejercicio de la administración pública No, pudieron hacer por otras eso, cosas. yo digo que esta es la parte del análisis. Yo voy inclusive a plantearlo, es decir, la lucha que hicimos, que luchamos permanentemente, curiosamente, fue una lucha, sí, por valores sociales. Y la fuimos adquiriendo. La fuimos adquiriendo, y lo digo aquí un poco de acuerdo con nuestro buen amigo. ¿Qué es lo que sucedió en realidad? Lo que sucedió es que fue el movimiento catalizador de una serie de fuerzas que estaban listas, que venían dentro del propio país buscando los grandes cambios. Pero, ¿se logra el gran cambio? Sí se logra el gran cambio. ¿Cuál es el gran cambio en realidad? Lo hace don Jesús Ruiz Heroles. Reconocer al Partido Comunista, reconocer al Partido Socialista, reconocer a 7, 8 partidos. Para darle causa institucional a la... Para darle causa, pero además otra, y algo que es muy importante, porque conservar el poder en un sistema autoritario llevaba en sí el mismo planteamiento del lobo vestido de cordero, es decir, vengan al proceso electoral para hacer los grandes cambios. Y sin embargo, obviamente, en los procesos electorales no han hecho los grandes cambios. A ver, Sí. Armando, perdón. Sí. Sí ha sido la parte representativa, y yo creo que la culminación es sin lugar a duda el 2000, no por el triunfo del PAN, no por el triunfo del PAN, porque es el uso de una boleta electoral para cambiar un poder enquistado, un poder que se había transformado en un poder que no tenía ya el soporte social. La legitimidad. Pero popular. lo que sucede al final, si las sociedades evolucionan y tienen que evolucionar, tenemos que entender y dónde está inmerso realmente el 2 de octubre. Y curiosamente quiero hacer esta reflexión. Y sí se dice el 2 de octubre, porque el 2 de octubre es la gran masacre, es el genocidio. Esa es la parte del sello. Ajá, por eso es se decir, recuerda. la lucha callejera, la represión callejera, cuando nos balaceaban llegaban los agentes de la secreta a balacearnos las dependencias, las escuelas, cuando afuera en las brigadas llegaban, hacían la racia, y está el caso de un pobre obrero que estaba viendo quemar un camión y duró durante 3 años en la cárcel de Lecumberri. Pero el proceso, la culminación, el sello característico es el genocidio. Es decir, cuando un sistema se atrevió a matar
a sus hijos. A sus hijos, a su juventud. Robledo. Mira, la legitimización que busca Echeverría y la cooptación que hace Yo, el sistema. yo voy a hacer una pregunta nada más y la dejo así, nomás es provocadora totalmente. ¿Dónde estaban los que emitían 20 centavos, un peso, aplaudían y todo eso después el 3 de octubre? No había tal apoyo. Tú sales aquí y das una limona, te caen bien los muchachos greñudos y además tocando y haciéndote, pero no lo están apoyando, es mentira que si no, después pues Bueno, vino la caída de Cheres. El factor miedo es, No. Vino la caída de Cheres. determinante. Bueno, entonces, Pero hay la varios otra fenómenos, cuestión ¿no? era la rebeldía. Esa es la primera pregunta. Lo que vamos. hay que ver, que quiere el movimiento, porque todavía no sabemos. Como tampoco todavía no sabemos cuántos murieron. Hay lo más que se ha llegado a decir, bueno, claro, el Partido Comunista ha dicho que 2.000, 3.000, 15.000, quién sabe cuántos murieron. Lo cierto es que lo único que yo te he notado, busqué, y nada más, Gustavo Díaz Ordaz reconoció que habían sido 20, años después, 9 años después, reconoció que eran 40. 300. Sí, pero todo lo demás ha sido... ¿Cuál es la cifra más aproximada, Armando? exacto. Nosotros, yo no sé. Nosotros en la comisión que se formó en la legislatura 57, de la cual formamos parte, entrevistamos alrededor de 450 familiares de muertos probados esa tarde. Hubo 457 gentes, para ser exactos. Esa tarde, muchas gentes, acordémonos que Tlatelolco era una unidad habitacional hecha para los burócratas y que además estaba poco ocupada. Es decir, hay una consistencia. Entonces muchos abandonaron. Segundo, es decir, es muy curioso lo que dice aquí nuestro buen amigo. No, lo que... Y yo voy a hacer algo más provocador que usted todavía. Le voy a decir, ¿dónde están? Ocultos en su miedo. En el miedo que no han podido transformar este país. Exacto. En los miedos en donde nos permite ver, curiosamente, la acumulación de la riqueza, la acumulación del poder en unos cuantos y la gran explotación de Ok, bien. Vamos a la pausa. 457 muertos, dice. Nada más a Elena Poniatowska le dijo una madre de familia. Le dice que andaba buscando el cadáver de su hijo. Dice, yo nada más en un lugarcito conté 65 cuerpos. 65. O sea, te quiero decir que lo que yo decía es que lo que más reconoció ya es que habían sido 40. No. Claro, Y todavía no Además, lo sabemos. acuérdate, pasa esto y sucede en la historia universal, ¿no? Los mitos tradicionales de esto, tanto la decir, mira, es muy fácil. Nosotros perdón, rápido. Si uno ve en la entrada del ejército hacia la plaza, el ejército llegó corriendo, disparando para arriba. Y podemos ver correr a una multitud de 10,000 gentes de un lado a otro lado, siendo acribillada desde el tercer piso, desde arriba, claro. desde el templo, de la iglesia, desde el lado que ahora es un ISSSTE, y desde atrás, que antes era el Seguro Social. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con este programa. El 2 de octubre no se olvida. Regrese con nosotros. Aquí estamos en Homo Viris y nuestra realidad. Estamos de regreso, esto es Homo Vides, nuestra realidad, y estamos hablando del 2 de octubre de 1968, del 2 de octubre, que no se olvida. Y bueno, hay muchos acertos, hay muchas aseveraciones que se han convertido como en especie de verdades a través de los años, ¿no? Un poco la mitificación que hablaba Robledo. Bueno, también mitificamos el 5 de mayo, pues que realmente no hemos ganado muchas batallas, así como en otros países, tenemos que mitificar el 5 de mayo, ¿no? Bueno, pero vamos, pero tiene sentido y es válido recordar todo esto. Hay quien dice que 32 años después, quien vino, ya lo mencionabas tú, Armando, quien vino capitalizando toda esta lucha que se dio en 68 fue la derecha, el PAN, cuando llega Fox a la primera magistratura del país. Lo interesante Eso es se que dice también. esta mitificación no surge de la historia oficial, es lo interesante. Esta mitificación no es de la historia oficial, y en eso tiene razón. Porque finalmente decir que no sirvió para nada eso y que... No, yo no estoy diciendo Sí eso. sirvió. No sirvió. Sería decir, o que tenemos malos gobiernos, claro que tenemos malos gobiernos, pero el proceso- sería como equivalente a decir es que tenemos los gobiernos que merecemos. No, el proceso se inicia, desde luego, no inicia, sino tiene una dinámica con mayor impulso a partir del 68, sin duda. Maestro Iaverino, quería hacer alguna precisión. El movimiento continuó. Vencimos el miedo. Yo recuerdo que después de la matanza del miércoles 2 de octubre, otro día brigadeábamos. ¿Pero qué sucedía? Donde íbamos brigadeando llegaban piquetes de soldados. La gente nos protegía en sus casas. Nos adoptaba momentáneamente como hijos.
un valor que teníamos, de veras, mujeres, varones, ¿sí? La lucha seguía. Al grado que se llega el jueves de Corpus, 10 de junio Del 71, y todavía estamos en las calles, otra matanza, ahora sí directamente Echeverría, igual que el 2 de octubre. ¿Cuántos muertos? No, se sabe. Imprecisos los datos. Ahí sí hay más Imprecisos detalles. los datos. Pero ustedes No Hay hay- fotografías más de los documentado. halcones, Sí. rematando Sí. Está más heridos, ¿no? documentado. Sí, A propósito de Es curioso. testimonios gráficos de quienes inician la balacera, la UNAM compró en mayo del 2000 un archivo fotográfico muy interesante al fotógrafo Manuel Gutiérrez Paredes, que fue el único fotógrafo con visto bueno de Echeverría, secretario de Gobernación,